Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio donde exploramos temas que nos pueden ayudar a transformarnos y a relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Como siempre, nos vemos y escuchamos a través de Spotify con el nombre de Conciencia Tech, a través de nuestra página de Conciencia Tech y a través de mi canal de YouTube, el Profe Coach Crescante. Hoy estoy muy emocionado porque tengo una colaboración hasta Canadá, primero que nada, y con un invitado muy especial, que la verdad, la presencia misma de él aquí nos trae calma, profundidad y vamos a explorar muchos temas interesantes acerca de la compasión, el liderazgo y estos temas relacionados. Él es Carlos Ordóñez y es un experto en compasión, es investigador, es facilitador y es un ser humano que vive lo que enseña y está hoy con nosotros. Qué gusto que estés aquí en Conciencia T, Carlos. Muchas gracias, David, y pues gracias por la invitación. Espero que podamos tener una muy bonita conversación y que la gente que nos escucha, que nos sigue, le saque algo de provecho. Oye, particularmente hablando, es difícil encontrar gente que primero se vuelva un estudioso de estos temas y que después los aplique a las organizaciones o en su entorno. ¿Qué te inspiró o qué te condujo en tu camino de vida hacia estos temas? Híjole, ¿cuánto tiempo tenemos? No, pues mira, yo creo que tiene, en mi caso particular, tiene mucho que ver con mi fe, con mis creencias y realmente todo lo anclo y lo baso en el amor. Y ese es un término que desgraciadamente a muchas empresas, a muchas organizaciones, a muchos líderes, a muchas escuelas de diferentes niveles, hoy lo oyen y a lo mejor ahorita ya se desconectaron algunos, ya dijeron, hay otro curso y que va a hablar de amor. Pero ¿sabes qué? Para mí esta es la base que transforma y que tiene el potencial de transformarnos a todos y todo. Entonces, cuando uno pues tiene el privilegio de crecer con amor y en amor y tiene una creencia, en mi caso, por religiosa también, anclada en este principio de amor, es muy fácil llegar a la compasión porque son así, son hermanitos, van de la mano. Este, entonces, esto es algo que vivo, que practico, pues cuando me dicen experto, la verdad es que yo siempre soy un aprendiz. Me encanta aprender de muchas cosas y pues esta es una de mis pasiones, obviamente. Y creo que no hay un destino final. En estos niveles de conciencia, cuando hablamos más de irnos más profundo hacia los niveles de conciencia, todo inicia en el autoconocimiento. Todo inicia en nosotros mismos, con nosotros mismos, en nuestro amor propio. Y esos son términos que a mucha gente y las investigaciones los dice y pues bueno, el trabajo que tuve oportunidad de hacer allá también cuando estuve con ustedes, pues lo vimos. O sea, el tema del amor propio y del autoconocimiento es algo que pues no sabemos cómo trabajar, que nadie nos enseñó realmente y que a veces ni queremos entrarle porque a veces nos encontramos cosas en el interior de nosotros que no son tan agradables, pero es ese proceso de autocompasión en el que tenemos que llegar a ese amor propio y abrazar nuestras sombras, nuestras luces y seguir adelante, ¿no? Conociendo que pues no somos los únicos que fallamos, no somos los únicos que tenemos problemas y, y empezar a encontrar esa humanidad compartida que a veces creo que está muy perdida en algunos puntos en particular, en algunos países, en algunos líderes y preferimos hablar de las diferencias en lugar de las cosas que tenemos en común. Y yo creo que eso es una cosa también fundamental que tiene que ver con esto del amor, te digo. Cuando tú ves a la gente, a los demás seres vivos desde el amor,
yo no te veo como una raza o como una persona de cierta religión o de cierta nacionalidad, te veo como un ser humano, como dice una autora, una activista que me encanta, soy fan de ella, se llama Valerie, como Valerie, pero Valerie Kaur, se pronuncia, pero escribe Kaur. Valerie Kaur tiene un libro que se llama en inglés See No Stranger. No veas a ningún extraño, digamos, ¿no? Y hay una frase que tiene, que ella repite en sus pláticas y me encanta, y que dice, tú eres una parte de mí que aún no conozco. Entonces, cuando nos abrimos al mundo y a la interacción con otras personas desde la curiosidad, desde el respeto, desde reconocerte como otro ser humano, en lugar de deshumanizar a la gente, como sucede en algunas cosas, o en algunos casos, tristemente, la situación es muy diferente. La situación cambia radicalmente. Entonces, aplicando todos estos conceptos a todo, a la familia, a la vida, a los amigos, como líder, ¿no? Con la gente que lidero o que he liderado en las organizaciones, yo creo que hay una tendencia ya desde hace algunos años hacia hablar del amor. Tienes ahí un Steve Farber, que es de liderazgo también, de liderazgo transformacional, que tiene este acrónimo de LEAP, y LEAP es Love, Energy, Audacity, Improve, ¿no? Esto es lo que significa para Steve LEAP. Y tienes también a Raxi Sodia, ¿no? Que está ahí colaborando en el TEC también, y bueno, colabora con muchas organizaciones, el padre cofundador de Capitalismo Consciente, que pues habla de toda esta parte de ser líderes conscientes para poder generar empresas conscientes. No puedes generar empresas conscientes sin tener líderes conscientes. No puedes generar empresas que amen si la gente que está ahí no se siente amada y si los líderes no transmiten esto. Y es donde viene el shock con muchas personas, con muchos líderes. Como que "Ah, yo estoy aquí para producir, para ganar dinero, no para amar a nadie, ¿no?" Pero bueno, ahí hay estudios que demuestran que si hacemos esto, Iraq habla de esto y otros investigadores también, está muy comprobado. O sea, el business case para esto está muy hecho, pero aún así hay mucha resistencia. Entonces, bueno, una larga respuesta para esta pregunta, por esta pregunta, ¿cuánto tiempo tenemos? No, Pero pues, pero aquí lo ujú, interesante y lo importante es, desde esta perspectiva, tú desde, por lo que me estás diciendo, y es mera inferencia mía, estás hablando que fuiste un privilegiado en vivir en un ecosistema o en un ambiente de amor. ujú, Hay mucha gente eh, que no vivió en este entorno o en este ámbito del amor, sino en ámbitos mucho más agresivos, mucho más violentos, tal vez. Entonces, de claro. alguna manera, desde ese privilegio, pues te formaste y te fuiste dando cuenta de este valor fundamental y pilar del amor. Pero si muchos otros no tuvieron este privilegio, a veces ni siquiera saben qué es el amor y cómo Claro. amarse a sí mismo, ¿no? Entonces, Por eso la compasión, te digo que es el hermanito. O sea, sí, la compasión, oye, a lo mejor tú no viviste y no creciste en un entorno de amor por la circunstancia que sea, ¿no? Hay muchas historias, obviamente. Pero, oye, está en nosotros, en ti, en mí, en la gente que nos escucha, el ser compasivos. Y a mí me encanta porque puede haber, también yo creo que vale la pena definir qué es compasión, ¿no? Porque la gente lo utiliza y hay una muy mala percepción, una mala connotación de lo que es la compasión, ¿no? sí, lo asocian con lástima, ¿no? Lo asocia con lástima, la vulnerabilidad lo asocian con debilidad, este, pero no, o sea, a mí me gusta mucho la definición que se utiliza, por ejemplo, en el curso se llama en inglés Cognitively Based Compassion Training, CBCT, CBCT se le conoce, que es un curso de Emory University, del Centro de Ciencias Contemplativas de Emory University, avalado por el Dalai Lama, en el que básicamente como definen la compasión desde su perspectiva, te dicen la compasión es ese, y en inglés te dice warm-hearted feeling, como que ese sentimiento, esa emoción, así que te surge aquí en el pecho, en el corazón, cuando ves el sufrimiento de alguien, cuando eres testigo del sufrimiento de alguien, de los retos de alguien, como puede ser el caso que mencionabas, de la gente que no nació en este
privilegio de amor, de estar rodeado de amor, de conocer lo que es el amor. Tú ves eso y con compasión estás viendo a esa persona y dices, oye, yo me siento motivado a hacer algo para aliviar eso. Y ahí es donde se viene la compacción, ¿no? La compasión en acción. Oye, y tomando esto en cuenta y lo que me estás diciendo, ¿existió algún maestro o experiencia para ti que te hizo decidirte por este camino y empezar a sembrar semillas de conciencia o estas semillitas en las personas y en las organizaciones? Pues muchos maestros, muchas maestras, a lo largo de mi vida. Para mí, pues mi más grande ejemplo, Jesús, ¿no? Yo me defino así como un imperfecto seguidor de Jesucristo. Imperfecto porque pues me equivoco, me tropiezo, caigo, me levanto, me vuelvo a tropezar. Y bueno, es donde es importante tener gente alrededor tuyo, ¿no? Pero siempre he sido muy curioso y me encanta aprender. Entonces, leo, escucho, hablo con la gente. Desde muy chiquito yo era el típico niño medio adulto que se metía a las conversaciones de los adultos y empezaba a debatir con ellos, ¿no? Y luego poco a poco fui creciendo, ¿no? No se escuchaba cuando yo era niño, pues tú y yo somos más o menos de la misma edad. Y pues en esos años que hacíamos de niños no se escuchaba tanto hablar de compasión, no se escuchaba hablar de vulnerabilidad, liderazgo, pues ahí más o menos, no hablabas de líderes, pero no el concepto en sí de liderazgo. Pero había muchos líderes que ya trabajaban en ese tipo de cosas. Yo me empecé a meter mucho al área desde muy chiquito de programación neurolingüística y empecé a ver ahí toda esa parte. Luego vino lo de inteligencia emocional. Yo hablaba de estos términos como tan y se conocían mucho pues en México, ¿no? Donde yo crecí en México, a pesar de que pues estoy en Canadá y tengo la doble nacionalidad. Crecí en México y, y pues eran temas que a mí me llamaban la atención y que yo investigaba, que yo leía, que veía repetidamente en diferentes libros, la misma Biblia obviamente ahí está presente. Lo veía en mi padre, lo veía en mi madre, lo veía en gente cercana a mí. Y luego con el tiempo fui estudiando más. eh, Me metí a diferentes cursos, conocí a pues Andrea Monsanto, que la tuviste también en tu podcast y que la conocemos bien. Y pues Andrea, yo le dije, oye, vente a mi equipo cuando estaba yo en el TEC, liderando el área de bienestar estudiantil a nivel nacional en el TEC. Pues la invité precisamente porque dije, necesitamos esto. Necesitamos estos cursos, necesitamos esto en el TEC, necesitamos esto en el mundo. Pero pues ahorita mi área de influencia en ese momento y donde podría hacer un mayor impacto era el TEC y donde yo veía y mi visión siempre fue, que luego, bueno, se trajeron a Raxi Sodia, ¿no? Pero mi visión siempre estuvo muy alineada con lo que él habla, incluso antes de que yo lo conociera. Este, pero es, oye, si queremos empresas y líderes conscientes y compasivos, pues hay que empezar a formarlos desde antes. Y si pudiéramos, pues desde el kinder, desde la primaria, desde la secundaria, desde la prepa, a la universidad. Bueno, yo tenía acceso a la prepa, a la universidad, digamos, en el TEC, y dije, bueno, vamos a empezar a formar esos líderes compasivos aquí para que cuando salgan sean los líderes, las líderes de esas empresas compasivas, ¿sí? Para que ya traigan este chip y ya lleguen al mercado, recordando que pues muchos Exatex ponen sus propios negocios, sus propias empresas y hay estudios al respecto, pero también, más allá de eso, en cualquier ámbito en donde nos involucremos, podemos llevar este chip, ¿no? Entonces yo también me involucré ya después y pues en este año me invitaron a ser parte del Board of Trustees, del consejo de una organización global que se llama Charter for Compassion. Y Charter for Compassion pues es una organización global que se dedica a educar a la gente de todo el mundo en esos temas de compasión. Entonces pues tengo el honor de participar ahí en el Board of Trustees de esta organización y pues ahí estamos ligados con muchas otras organizaciones. Es una red de redes de gente que está expandiendo este tema y temas afines como la paz, por ejemplo, ¿no? Oye, y hablando de este entorno que de alguna manera, pues
se empieza a hablar más. Yo soy, como tú dices, de tu edad, y al final de cuentas esto pues no, ni siquiera fue, ni siquiera se hablaba en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, menos en la universidad. Yo estudié ingeniería, o sea, todavía un ambiente mucho más, menos de hablar de este tipo de temas y tópicos en los años, te estoy hablando de los años, inicios de los noventas, ¿no? O sea, no tiene tanto tiempo este tipo de cosas. Que si alguien quiere iniciarse en estos temas, ¿qué es lo primero que se debe de cuestionar o desaprender? Porque hay muchas cosas que tenemos Mm. aprendidas. Yo les digo muchas veces, o sea, no me exijas que de un día para otro desaprenda cosas porque llevo 50 años haciéndolas, ¿no? Entonces, Claro. déjame ir cayendo en conciencia y que me voy a equivocar y voy a regresar, ¿no? Pero ¿qué sería eso primero que tendría yo que desaprender si de alguna manera no he estado inmerso en estos temas? Yo te diría que lo primero es tener la motivación para hacerlo, tu por qué, tu propósito de vida. Para mí está muy claro mi propósito de vida: dar, servir y amar. Así de claro, ¿no? De diferentes formas. Cada persona inicia o está en un punto diferente, ¿sí? No todos estamos en el mismo punto, no todos venimos de las mismas historias, no todos tenemos los mismos recursos al alcance, hasta cierto punto. Porque adentro de nosotros tenemos muchos recursos que es como comprar una computadora súper avanzada con un software súper avanzado, pero que no sabes cómo usar, ¿no? Tú tienes la computadora, pero no sabes cómo usarlo. Bueno, vas a empezar a aprender cuando te motives a usarla, a aprender, cuando digas, ok, ¿por qué quiero hacer esto, no? ¿Por qué y para qué? Entonces, start with why, ¿no? Comienza con el por qué, encuentra ese propósito, que es importante tener tu propósito de vida, que se vuelva tu motivación, le empieces a perseguir. Y sí, en el camino va a haber cosas que vas a tener que desaprender, pero primero tienes que conocerte a ti mismo, porque todavía ni siquiera sabes quién eres, por qué adquiriste ciertas cosas. Y aparte hay cuestiones ahí de epigenética, hay cuestiones de traumas generacionales que uno tiene, y hay también estudios, gente que habla mucho al respecto, de traumas que a lo mejor vienen de generación en generación. Dependiendo de tu cultura y de dónde vengas, pues puedes tener más o menos de esto, pero cosas que tú no viviste, pero que tus antepasados vivieron. Y el mundo es energía, ¿eh? Que eso se va transmitiendo generación tras generación y tú no sabes ni por qué, ¿no? Sí, Hay que hacer transgeneracionalmente, ¿no? Al final de cuentas. sí, hay que Ni siquiera echarnos un sabes, ¿no? ¿Por clavado. qué? Exacto, exacto. O sea, hay que echarnos un clavado profundo a nosotros mismos. Te digo, todo inicia ahí. Todo inicia en el autoconocimiento. Y es abrazar esas cosas bonitas y esas cosas no tan bonitas que nos podamos encontrar, abrazarlas, dejarlas fluir, que digan, esto es parte de mí, pero no me define. A lo mejor esto me pasó en el pasado, ¿no? Suena redundante, pero esto me pasó y no me define. Es parte de quién soy hoy. Pero el problema es cuando nos estancamos ahí, cuando nos enganchamos ahí. Y digo, no estoy diciendo que con esta plática, con este podcast, o con que leas un libro, o con que tomes algún curso ya te vas a liberar tu vida, porque te digo, depende de tu historia. Es siempre una buena idea ir acompañado de un psicólogo o incluso de un psiquiatra, dependiendo de tu situación. Alguien que te acompañe en esto, más un coach, un mentor, y que puedas ir creciendo, y alguien que te pueda ir mentoreando y que puedas ir creciendo en este tipo de cosas, ¿no? Te digo, todo en mi experiencia, todo inicia ahí, en el autoconocimiento. ¿Y qué motivación tienes para autoconocerte? Pues muchas veces es el ya toqué fondo de todo lo que me está pasando, que ya estoy harto y tengo que cambiar esto. Cuando tú tomas la decisión, y tú lo has mencionado también en otros episodios, en otros podcasts, ¿no? Y lo vemos ahí también de ahí que tienes el CBC Coach, ¿no? Con Freddy Kaufman, ¿no? Lo de víctima versus protagonista, o como en el programa de Habitat se ve, ¿no? ¿Quieres ser el conductor de tu vida o quieres ser pasajero de tu vida? ¿Quieres dejar que otro maneje tu auto de tu vida? ¿O quieres tú ya tomar el control del auto de tu vida, ¿no? Entonces con eso ya, yo, ¿no? Entonces ahí, y te vas a equivocar, pero por eso es importante tener una comunidad que te apoye, una comunidad como la que yo te decía, que yo me caigo, me tropiezo, me levanto, me apoyo en alguien, ¿no?
y tener esa comunidad compasiva que te ama y que te quiere ver bien. Ese es el amor también, ¿no? Ese es el amor, el que te quiero ver bien, que quiero que estés bien, que quiero que no sufras, ¿no? Entonces ahí inicia todo, en esa parte, tener esa motivación. Y fíjate que ahorita que tú lo dices, y son principios inclusive que manejan agrupaciones muy fuertes como la AA, ¿no? Esta parte de generar esa comunidad de amor, ¿no? Porque te voy a amar y te voy a aceptar tal como eres y bien, ven acá y compártenos tus heridas, tu dolor, todo este proceso que es complicado a veces llegar, ¿no? Y como dices tú, hay puntos de quiebre donde dices, yo ya no puedo seguir así porque estoy generando este tipo de resultados y quiero cambiar, ¿no? Entonces, el primer camino, como lo dices tú, y que es algo que a veces me preocupa en las juventudes, es Ujú. que de repente están extraviados en esa definición de su ser como ser. Están más ocupados Claro. de ese hacer o de ese tener sin tener claro quiénes son ellos como seres humanos y lo valioso que son por ser auténticos y por estar aquí, ¿no? Hace poco tuve la oportunidad de participar en otro podcast aquí en Canadá, con una universidad canadiense. Y justamente hablábamos de este tema, ¿no? De hecho, hay un libro que se llama, pues, desde hace muchos años este libro, yo lo leí cuando era chiquito, se llama Ser, Hacer y Tener. Y empieza así, empieza en el ser, luego en el hacer, luego en el tener, ¿no? Pero bueno, le decía justamente en una profesora y un estudiante que estaban pues ahí platicando con nosotros en el podcast, con los invitados. Y le decía, justamente, dense la oportunidad de conocerse, por favor, valen la pena, ustedes valen la pena, conózcanse. Y a lo mejor sienten que no, porque por su historia de vida, a lo mejor algunos le han hecho creer que no valen la pena, que no merecen cosas buenas. Pero no, yo estoy seguro que sí, yo les digo que sí. Y la verdad es que este mundo que tenemos, estas cositas aquí que estoy agarrando en el celular, llenas de, si te fijas aquí, llenas de notificaciones y de cosas, te distraen. Hay estudios que hablan de que pasamos 47%, si no me equivoco, es el número que sacó Harvard, 47% de nuestra vida distraídos, distraídos con otras cosas. Y luego no controlamos nuestra mente, ¿no? Dejamos que la mente corra, 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 con unos pensamientos rumiantes, con cosas ahí generalmente negativas, porque tenemos un sesgo de negatividad, ¿no? Que también tiene un porqué biológico ahí, pero cuando no lo controlamos puede ser muy malo. Y nos vamos a las cosas así súper negativas, ¿no? Y el estar ahí scrolleando, como se dice ahora ya el verbo, ¿no? Scrolleando, pues te mantiene con la dopamina así de inyecciones de dopamina y te hace sentir bien. Pero ¿sabes una de las cosas más valiosas que la gente ha encontrado? El mismo Ratis hoy habla, tiene un libro fascinante que creo que es su libro más reciente, se llama Awaken, Despierto, ¿no? Me encantó, bien, bien duro y muy personal, me encantó la verdad lo que hace. Pero él platica de una de las cosas que hizo, que fue irse, hizo varias cosas, pero una de esas fue irse 4 días al bosque, así a reencontrarse, que estuvo en un retiro de silencio, 4 días en silencio. O sea, no hablaba con ni los instructores, más que al inicio que les dieron la instrucción, y a la gente que les daba de comer, ni siquiera hablaban. O sea, nada de que quieres esto, no quieres eso, no, aquí está. Y en ese momento de silencio, uff, surgieron muchas cosas, surgieron desde muchas páginas de su libro. También Arthur C. Brooks, que es un profesor de Harvard, también muy famoso, tiene múltiples libros y demás. Él dice, ya, y me cayó el saco porque una de las recomendaciones que da y que menciona es, ya deja de estar escuchando ese podcast, ya deja de estar escuchando esa música, escuchando esos libros, vete al gimnasio sin nada de esas cosas. Simplemente haz el ejercicio, concéntrate en eso. Esa es la parte de mindfulness, ¿no? De concentrarnos, de tener atención plena en lo que estamos haciendo, sea lo que sea. Y dice, vas a encontrar más cosas y más felicidad ahí. El aburrimiento es necesario. El aburrimiento es necesario. Y aquí nos están haciendo que pum, pum, pum. Entonces, eso no te da tiempo ni para autoconocerte. Entonces, hay muchas cosas que se mezclan ahí y tenemos que darnos cuenta de que, digo, desgraciadamente, pues el mundo se rige en muchos aspectos por dinero. Entonces, cada scroll, cada cosita que estamos viendo, alguien está ganando dinero a costa tuya. Eso que te dicen, descarga esta app gratis, no, nada es gratis.
Están vendiendo tus datos, están vendiendo algo tuyo, pero además Sí, sí. no es gratis, te está costando a ti tiempo de ti mismo, de ti misma, tiempo de autoconocerte, tiempo que puedes invertir en la persona más valiosa en ese momento que eres tú. Y de nuevo, o sea, no podemos dar lo que no tenemos, ¿sí? Entonces, si hablamos de autocompasión y de compasión para otros, pues tenemos que tener esa autocompasión. Si hablamos de amor, tenemos que tener ese amor propio, porque de repente lo damos, pero nos dejamos pisotear. Pues no, o sea, no hay que tener ese autorrespeto, ¿no? Hay una frase de Eleanor Roosevelt que ella decía, nadie puede quitarnos nuestro autorrespeto si no se los damos. Y hoy en día vemos muchas cosas, que eso es otro programa, David, del cual vamos a hablar, en el que los chicos, las chicas, como que entran en un mundo en el que les vendieron que gracias a que son libres, pueden ejercer su libertad y caen ya tal vez en cuestiones de libertinaje que les hace daño, ¿no? Y no es por ponernos moralistas ni nada aquí, pero cuando lo haces sin tener amor propio, yo creo que caemos en muchos riesgos, en muchos, muchos riesgos, ¿sí? Porque hay muchas cosas que empiezas a hacer en tu vida que, de nuevo, no sabes ni por qué. La cultura te está llevando, los scrolls te están llevando, tus influencers hoy en día, my goodness. O sea, Dios Sí, mío, sí, sí, cuidado a sí. quién seguimos. Mm. Sí, al final de cuentas, estos role models que tienen el día de hoy, pues sí sería importante cuestionarnos, ¿no? En este sentido. Y realmente vivimos en un mundo que yo, por ejemplo, yo prácticamente no escucho noticias, a veces las escucho un poco en la mañana cuando voy en camino, pero trato de no escucharlas porque el 40% del inicio del programa son puras notas rojas, puras cuestiones de agresividad, de cuestiones que dices, pues, ¿esto qué beneficio me está trayendo a mí, a mi entorno y a mi vida, ¿no? Entonces, de repente sí, y como dices tú, otra cosa que yo he notado y que creo que podría ser una actividad concreta y que en el único deporte que he notado este mindfulness como tal, y voy a hacer la tarea de quitarme los audífonos, es nadando. Nadando es una conexión muy consciente contigo y tu cuerpo, porque tienes que asociar movimientos con respiración y sí te llegan los pensamientos, pero como que de repente te tienes que volver a enfocar, ¿no? Entonces, de manera natural, practicas esta atención plena. Sí, no, y aparte de todos los beneficios que tiene en sí mismo el ejercicio, ¿no? La natación es uno de los mejores ejercicios. Para el cerebro, uno de los mejores ejercicios, pues son los que tienen que ver con raquetas, ¿no? El tenis, el ping pong, el frontón. Y sí, es muy difícil estar haciendo un deporte a cierto nivel, ¿no? Jugando fútbol o básquetbol o voleibol o lo que quieras, pues no ves a nadie en las Olimpiadas ni en la Liga MX con audífonos mientras están jugando, ¿verdad? Desgraciadamente también ya hay aparatitos, ¿no? Que se hicieron para la gente que nada, para que puedan escuchar música y todo mientras nada, ¿no? Pero ese ejemplo que dices es bueno, pero así también irte al parque, allá en Puebla, en el campus, tienen un área bien bonita de un parquecito ahí. No me acuerdo el nombre porque no me gustó mucho el nombre que le pusieron, me suena a mí a Panteón o algo así, pero un área de un bosquecito así como de paz, muy bonito. Oye, bueno, sal, y eso de abrazar el árbol es el grounding, es el aterrizarnos, el tener bien plantados nuestros pies. Entonces tenemos que tener esa motivación para querer conocernos y dejar de usar un rato los aparatos estos. Hay gente que hace sus detox de redes sociales y todo eso. Afortunadamente, poco a poco se va tomando conciencia de todo esto. Ya hay países que han pasado legislaciones para que los celulares no se lleven a la escuela, ¿no? A las preparatorias y, eh, por ejemplo, incluso China creo que acaba de pasar una legislación que prohíbe a los influencers o los que se llaman influencers dar consejos sobre algo en los que no están preparados, ¿no? En los que no han estudiado, en los que no, o sea, no son expertos, digamos, no tienen credenciales. Entonces ya ahora los van a regular y si hacen algo así los van a multar. Y te digo, Escandinavia, pues Finlandia, el ejemplo de Finlandia y su sistema educativo es muy, muy característico y muy reconocido en el mundo por cómo enseñan, ¿no? Y lo que enseñan. Y desde ahorita, desde muy chiquitos les están enseñando finanzas a la gente
porque quieren un país próspero, porque quieren gente próspera, ¿no? Y eso ligado al buen manejo de emociones, que tú decías también en un episodio, decías, las emociones solo suceden, no se regulan. Y yo, bueno, es que sí, la emoción entiendo el punto, creo yo que entiendo lo que querías decir. La emoción sucede, la sientes y está bien, ¿no? Ahí está. Lo que hay que regular es la respuesta, la reacción. Mejor una respuesta que una reacción. Y eso es lo que se regula, porque todas las emociones son válidas, ¿no? Pero no todos los comportamientos. Eso se los digo siempre a mis hijos. A ver, todas tus emociones son válidas. Que estés frustrado, que estés enojado, que estés decepcionado, lo que quieras. Pero el comportamiento que viene después, que a veces no es tan agradable, a ver, ahí sí, no es tan válido. Ahí es lo que hay que regular, ¿no? Este, pero bueno, ahí vamos en este mundo poco a poco aprendiendo. Y eso que mencionas, perdón que te interrumpa, No, tiene que no, ver con este autoconocimiento, ¿no? O sea, total. si yo no me pregunto el por qué siento esta emoción de ira, de enojo, de rabia, bajo ciertas circunstancias o situaciones, pues no me voy a dar cuenta cómo se muestra en mi cuerpo y de ahí pues voy a ser reactivo en lugar de poder generar esa pausa de conciencia y decir qué hago con esta emoción. Y es mirar hacia adentro, como dices tú, desde tu protagonismo para poderlo hacer. Entonces compartimos esta parte que me estás diciendo y también compartimos este sueño de los líderes que dejen de ser ese líder que controla y ser un líder más humano en las direcciones de las organizaciones. Platícame cómo, o sea, porque hasta el momento, yo en mi experiencia profesional de vida de más de 25 años ya, desde que salí de la universidad hasta ahorita, no todas en la misma institución para que no vaya yo a herir susceptibilidades, no tengo un role model de un líder compasivo. ¿Cómo se vería un líder compasivo? Ujú. Sí, justamente yo te iba a preguntar, ¿por qué me invitaste a mí a hablar de ese tema? ¿Qué te motivó a invitarme a mí a hablar del tema de un liderazgo compasivo? Pues que yo sé que tú has permeado y has leído y has estudiado acerca de este tipo de situaciones y cuando yo te vi, que te conocí por un programa de diversidad, Surfeando la, Buscando la neurodiversidad. la neurodiversidad, dije, oye, este tipo de programa, si lo generó este equipo, es un programa de un líder que denota y que ve a la persona primero que el estudiante, y le abre posibilidades a la gente de desarrollarse desde la valía del ser, ¿no? Entonces, por eso. Gracias. Creo que hay varios retos, ¿no? En organizaciones tan grandes como las que a veces tenemos o en las que estamos a veces, puedes tener muchos tipos de líderes. Puedes tener un líder, un CEO, un presidente, el más alto nivel, súper líder compasivo, súper buen líder. Pero pues luego hay muchos líderes abajo, ¿no? Y lo ideal sería que ese liderazgo compasivo, ese role model, ese modelo que se tiene se siguiera. Pero acuérdate que todos estamos combatiendo contra muchas cosas. Una, como veníamos diciendo desde el principio, nadie nos enseñó. Nadie nos enseñó en nuestra época, en la época de los de antes. Todavía los estudiantes de ahorita, todavía como que le dudan, como que no nos cae el 20, como que, oye, a ver, la empresa no me lo está pidiendo, ¿por qué tengo que aprender esto? Porque, ¿sabes? O sea, estamos viendo algo, estamos más adelantados de muchas empresas que necesitan esto porque todavía no saben que lo necesitan. Y el día que se den cuenta, tú más vale que lo tengas. Pero entiendo que ahorita no lo ven y pues dices, pues ¿para qué le dedico tiempo a esto, no? Bueno, es parte del liderazgo, no lo han visto, así crecieron. Tienen otras métricas. Yo muchas veces sugerí a diferentes líderes, digo, oigan, a ver, si ustedes miden los resultados de su gente no por numeritos, ¿no? Sino a ustedes los miden por el bienestar de su gente, vamos a ver cómo nos va. Pero les digo, el business case está hecho. Las empresas compasivas, los líderes compasivos, las empresas que apuestan por el bienestar sincero y genuino de su gente, como resultado,
de negocio obtienen resultados extraordinarios, pero que no lo hagan porque, yo sé que si le doy esto a David, David me va a dar esto, ¿no? O sea, así como que esto es truco, no es genuino. Entonces, hablando de los líderes, en mi caso, pues yo trataba siempre y creo que logramos esto y me siento muy orgulloso del equipo que formé y de los resultados que alcanzamos. Creo que fue un equipo de alto rendimiento, de altísimo rendimiento y aparte, pues me tocó junto con una otra persona nada más en mi equipo en ese momento lidiar con la pandemia y pues durante la pandemia todo era acerca de salud y bienestar, ¿verdad? Entonces teníamos chamba para rato y más en una organización tan grande como el TEC. Em, pero bueno, yo creo que en cuanto al liderazgo y el liderazgo compasivo, una de las cosas importantes es el liderazgo es influencia y es inspiración, ¿sí? Y hay que tener esa congruencia para liderar e inspirar a la gente. Y para nosotros y en el equipo siempre fue muy claro y lo repetimos muchas veces, yo lo repetía muchas veces, que era un equipo con un propósito de vida muy claro, porque estamos ahí por el bienestar de nuestros estudiantes. Era centrado en el estudiante y nos extendíamos a nuestros profesores, a nuestra facultad, a nuestra staff, y por eso te conocimos, ¿no? Porque pues ahí entraste en ese paquete, digamos, de nuestro círculo de influencia que fuimos permeando, como tú decías, esa palabra, fuimos permeando estos conceptos a las áreas de recursos humanos, a las áreas de facultad. Llegó a CDIE Alan, que Alan viene del equipo de bienestar, ¿no? Y llegó ahí a hacer un gran trabajo y está haciendo un gran trabajo para el bienestar de los profes, ¿no? Entonces nos empezamos a meter a muchas de estas cosas. Y, y una de las cosas fundamentales también es generar bienestar psicológico, la seguridad psicológica, el concepto de psychological safety que se llama en inglés, para que la gente de tu equipo se sienta con la libertad, con el empoderamiento y con el respeto, porque yo siempre digo, el respeto es no negociable, es una base de todo esto, para proponer, para intentar, para equivocarse, porque oye, si vas a innovar, pues, oye, vas a ser innovador y probablemente te vas a equivocar, es lo más seguro, ¿no? Está el ejemplo famoso de Edison, ¿no? De cuántas veces intentó capturar la luz en una bombilla, ¿no? Y en fin, hay muchos ejemplos de esto. Puedes ver en X o en Elon Musk con SpaceX cuántos cohetes, cuántas naves ha tronado, ha explotado. Pues sí, pues está experimentando, está innovando hasta que ya le salga bien. Y así ha habido muchas cosas, ¿no? Por eso hay clinical trials, lo que se llama en inglés, ¿no? Los ensayos médicos. Hay que innovar, hay que probar. Pero es muy diferente cuando tú generas un ambiente de seguridad psicológica en el que tu gente siente la libertad de innovar, de proponer, de intentar y de no sentirse juzgada por su líder, sino de decir, oye, felicidades que lo intentaste. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos hacer el fine tuning de esto? Vamos a hacer un piloto, aprendemos, mejoramos. Yo siempre, es algo que traigo desde hace muchos años. De hecho, tengo una playera de unos estudiantes que trabajaron conmigo en la Universidad de British Columbia, en UBC, acá en Vancouver, que me regalaron cuando fui de UBC al Tech. Me regalaron una playera que dice, Perfection, no. Improvement, yes. Porque yo siempre les decía eso. Yo no creo en la perfección. Creo que la perfección es divina. No creo en la perfección, pero lo que sí creo es en la mejora continua. Y si hicimos algo y nos salió bien, vamos a mejorarlo y vamos a ver cómo lo hacemos para que sea mejor. ¿Sí? Y en esto que dices, creo que hay un talón de Aquiles al final de cuentas, porque, híjole, en culturas como la nuestra, que va cambiando, entiendo, y que vamos abriéndonos a muchas otras cosas, de repente es muy satanizado el error o Claro. desde la familia a veces. Hay entornos donde no se valora el error desde el aprendizaje, sino hay un enojo y hay una reprimir la situación o regañar por la circunstancia, ¿no? Entonces es una actitud eh, aprendida. Entonces nuestro diálogo interno cuando nos equivocamos, pues resulta A ser regañar. un juez implacable, ¿no? Entonces, de aquí viene mi pregunta, ¿por qué a veces nos cuesta tanto trabajo tratarnos con compasión a nosotros? Volvemos a lo mismo, no lo aprendimos. No lo aprendimos.
y aprendimos mal lo que aprendimos, porque esta parte de lo que te iniciabas este podcast diciendo que tenemos que desaprender, pues tenemos que desaprender el concepto de compasión que tal vez aprendimos, que era lástima, o de autocompasión, que es autolástima, porque se ve mal, ¿cómo? No, no es eso, no es eso, ya les dimos una definición, no es eso, ¿no? Pero te digo, esta parte de la compasión y la autocompasión, cuando es así compartida, con esa humanidad compartida, el principio de Ubuntu, de humanidad compartida, ¿no? Christine Neff, que es la referente en la parte de compasión, los estudios de compasión, habla de este concepto de humanidad compartida, de mindfulness y de conocernos a nosotros mismos y de tratarnos con amabilidad, self-kindness, ¿no? Y self-compassion. Entonces tenemos que ir practicando esto y hay que practicarlo. En el curso este que te mencionaba, CBCT, de Emory University, que facilito, em, siempre tenemos varias prácticas, en cada módulo tenemos varias prácticas. Y justamente le enfatizamos eso a los participantes, a las personas que participan, les decimos, a ver, porque hay gente que dice, es que no me salió bien, están buscando la perfección en una práctica que te pide nada más observar. Dice, no, es que no puedo hacer bien. ¿Cómo que no puedes hacer bien? Solo, no, no se trata de ser perfecto, pero tenemos esa tendencia a decir, es que si no lo hago bien me van a juzgar, es que me van a regañar, me van a correr, me van a lo que sea, ¿no? Entonces, la práctica se llama práctica por una razón. Porque hay que practicar. La práctica es el maestro, ¿no? Tú no esperas comer sano un día y mantenerte saludable el resto de tu día, de tu vida, ¿no? No esperas ir al gimnasio y hacer una rutina y ya no volver nunca más y pensar que el cuerpo va a quedarse así. Por eso, James Clear, el autor de Hábitos Atómicos, ¿no? De Atomic Habits, me encanta cómo responde cuando me preguntan, James, ¿qué se necesita? ¿Cómo se forma un hábito? ¿Cuánto tiempo se tarda en formar un hábito? Y James responde, toda la vida. ¿Cómo? Pues yo he escuchado que 21 días, que 30, que 90, he escuchado diferentes cosas. No, dice James Clear, toda la vida, porque en el momento en que dejas de hacer algo, rompes tu hábito. Entonces, de eso se trata, de empezar a practicar y de ir poco a poco. Porque yo no voy a llegar al gimnasio a tratar de cargar una pesa de 100 kilos desde el inicio, ¿no? Hay que ir poco a poco desarrollando nuestros músculos como la analogía que hicimos en el programa este que creamos allá también del Wellbeing Gym. Es una analogía del gimnasio de pesas, pero para las emociones, para las 7 dimensiones del modelo de bienestar integral que se creó para el TEC, ¿no? Y es ir trabajando tus emociones. ¿Y qué pasa? A veces queremos evitar el estrés, queremos evitar la ansiedad, queremos evitar la depresión porque han sido palabras satanizadas, como decías hace rato, pero son mal entendidas. Oye, a ver, son reacciones normales ante una situación anormal. Sí, es una reacción normal del organismo y que la tenemos por una razón. El que no la controlemos, el que no la sepamos manejar, el que no la sepamos regular en algo que se conoce, en un modelo de resiliencia de Elaine Miller Karas, se llama la zona de resiliencia, la zona de well-being. Dentro de esa zona podemos experimentar todas las emociones, frustración, alegría, todo. Problema es cuando nos salimos de nuestra zona de resiliencia. Y ahí es donde necesitamos implementar diferentes técnicas, diferentes prácticas para regularnos, para meternos en esa zona de resiliencia otra vez. Porque si no estamos en esa zona de resiliencia, no podemos ser compasivos con nadie. ¿Ok? Sí, Entonces, esa es la importancia de estar practicando y de ponernos metas poquito a poquito, iniciar poco a poco, pero con constancia. James también dice, privilegia la constancia sobre la intensidad. Entonces es mejor que vaya al gimnasio y cargue pesas de 20 kilos todos los días por 2 semanas, a que llegue al gimnasio y cargue una de 100 kilos, me lastime y no vuelva nunca más. y hablando de esto que dices, yo precisamente cuando empecé a hacer prácticas meditativas como las que nos dice Andrea, y antes con Fred, porque también estuve con Fred, Ujú. decía, y lo estaré haciendo bien, porque nada más, oye, qué aburrido es estar así nada más, prestando atención a la respiración. Oye, pero es que me distraje como 5 veces. Ah, no, es que estuve pensando en esto. Ah, es que me dormí. O sea, juzgando la misma práctica, ¿no? Y hasta que entendí, pues es darme cuenta
cuando me distraigo y regresar a la respiración, es darme cuenta de que a lo mejor tengo un dolor en el pie, es darme cuenta de que el pensamiento me ancló y me quedé un rato en él y ya dejar de juzgarme por saber si lo estoy haciendo correcta o incorrectamente, ¿no? Ay, es que nada más aguanté 3 minutos. Ay, es que, o sea, siempre encontraba pero y entonces se me hacía un pesar en lugar de disfrutar el Claro. momento, ¿no? Claro, y aparte, porque tenemos ese sesgo de negatividad. Vamos a contar cuántas veces nos distrajimos. Bueno, exactamente el mismo ejercicio, lo mismo que acabas de describir, pero vamos a hacer un pequeño cambio. Y para la gente que nos escucha, si está practicando meditación o la próxima vez que hagas meditación, en vez de pensar cuántas veces se te fue la mente, se te fue y perdiste el hilo, pensemos de manera positiva. Hagamos un rewiring, un reframing, un recableado de esto. Y en vez de pensar cuántas veces nos distrajimos, vamos a contar cuántas veces lo notamos y trajimos la mente de regreso a la meditación. Oye, una, se me fue el pensamiento otra vez y la traigo. Dos. Entonces vamos a contar nuestros triunfos más que nuestros fracasos. Estamos en lo mismo, pero la perspectiva cambia completamente y eso te empodera. ¿Por qué? Porque ahora no te sientes mal por todas las veces que tu mente divagó, sino que te sientes mejor porque precisamente el ejercicio y la práctica, ese ejercicio es notar cuando te vas y devolverlo. Imagínate, una analogía que seguimos en el curso que te digo de CBCT, me encanta. Y hablando con lo del gimnasio también. Si tú haces ejercicio de bíceps, ¿no? Agarras una mancuerna, una pesa, y estiras el brazo con la pesa, pues el ejercicio bueno, en realidad es cuando lo regresas. Ahí es cuando contraes el bíceps y cuando se va a desarrollar este músculo. Entonces, entre más lo hagas, ¿sí? Que estás hablando de que, oye, entre más me distraiga y venga, entre más me distraiga y regrese mi mente, entre más distraiga y regrese mi mente, ¿qué va a pasar con tu músculo? A ir desarrollándose, va a ir creciendo. Va a ir creciendo y va desarrollándose. Pero si no haces eso, no cambia. Oye, qué valioso este cambio de perspectiva, porque pues eso, como dices tú, nos va a empoderar, porque siempre que cambiamos la perspectiva hacia positivo, nos sentimos empoderados, nos sentimos valiosos y nos sentimos, inclusive valientes para enfrentarnos a circunstancias internas que a lo mejor no nos gustan, ¿no? Ujú, Destaco esta parte y destaco también mucho el tener una red de apoyo compasiva, donde nos valoren como el ser humano que somos, pero también nosotros empecemos a sanar nuestra relación con nosotros, porque ujú. si somos un juez implacable, pues hay que cuestionarnos por qué estamos teniendo este tipo de relación con nosotros mismos. Sí, las emociones son información. Hay que entender las emociones. También hay otro tema profundo ahí, ¿no? Para otro podcast, ¿no? Sobre las emociones y entenderlas y qué nos quieren decir las emociones, porque muchas veces no sabemos la raíz de la emoción que estamos experimentando, ¿no? Y por ahí, pues Mark Brackett tiene muy buen trabajo en esto, el director del Centro de Inteligencia Emocional de Yale. De hecho, acaba de sacar un libro que se llama Dealing with Feeling, como lidiando con la emoción, lidiando con el sentimiento. Y el anterior se llama Permiso para sentir, Permission to Feel, ¿no? Y ahí habla de las emociones. Otro muy buen libro es Atlas of the Heart, de Brené Brown, ¿no? El Atlas del Corazón, de Brené Brown, que es sobre todo esta parte de las emociones. Por citar un par de libros y autores, ¿no? Pero es bien importante que conozcamos esto, incluso como padres, ¿eh? De nuevo, autoconocimiento, pero también a la hora de educar en habilidades socioemocionales y éticas a nuestros hijos. Porque tú ves a tu hijo y a lo mejor hace un berrinche, como se dice allá en México, por algo y lo tratamos de reprender porque el berrinche, pues te digo, el comportamiento hay que regularlo, no todo se vale. Y te enojas, ¿y por qué te enojas? Y le decimos, ¿por qué estás enojado? Y no entendemos que el niño en realidad no está enojado. A lo mejor el niño está decepcionado porque tú como padre, como madre, le dijiste que ibas a ir al parque a jugar con él o ella y no lo hiciste. Entonces su reacción, que nosotros mal interpretamos como enojo, en realidad es decepción, no enojo. ¿Sí? El enojo
te dicen esos investigadores, Mark en particular, te dice, el enojo viene de una injusticia percibida. O sea, yo me enojo porque percibo que algo es injusto, ¿no? Pero en este caso no es tanto una injusticia, es una decepción, Sí, sí, ¿no? sí. Y ejemplos tengo varios que me han pasado, ¿no? Este, y ahí hay que aprender mucho, ¿no? Porque estamos educando a estas nuevas generaciones, no solo en la escuela, no solo en las universidades, sino en nuestros hogares. Y que a veces, bueno, a mí, ya hablo por mí, ¿verdad? A veces es a donde como nos involucramos emocionalmente, a veces nos cuesta hacer esa pausa y esa detección de la situación para actuar de manera consciente, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado. Oye, Carlos, pues este podcast pues tiene un tiempo limitado al final de cuentas y entonces pues nos podríamos seguir horas aquí, ¿verdad? Pero el tiempo es finito para este espacio. Me encantará saber dónde te podemos seguir para ver estas facilitaciones que haces, los temas y los libros que nos compartes sobre este tema. Me encantaría saber dónde podemos verte, escucharte o seguirte. Pues lo más fácil yo creo que es en LinkedIn, en LinkedIn. En LinkedIn estoy como Carlos Ordones con Z. Así me encuentran. También tengo una página de internet que es www.t de Tito, C de Carlos, y tcci.com.mx. Y es de Compassionate Company International. Es la página de Compassionate Company International. Y por LinkedIn ahí me pueden seguir sin duda. Trato de limitar mi uso de redes sociales. Tengo redes sociales muy específicas que utilizo y donde subo cosas, principalmente LinkedIn. No estoy tanto en Instagram ni en Facebook ni cosas así, por lo mismo que está relacionado con este tipo de temas y lo que hemos venido hablando, ¿no? Pero bueno, David, ahí me pueden encontrar, yo encantado. Te agradezco la invitación y espero que justo lo que hablábamos de la motivación que a veces nos falta, pues para los que son padres, madres, pues la motivación para ese autoconocimiento y esa automejora y autocompasión pueden ser sus propios hijos e hijas. Este, Muchas gracias, Carlos, por tu presencia, por esta claridad, por tu humanidad. Gracias por recordarnos que la compasión no es debilidad, es esa evolución emocional. Y bueno, pues invitar a todos los que nos escuchan y nos ven que si les gustó este episodio, pues lo compartan para que podamos llegar a más personas que tal vez sea de utilidad el tema que tocamos el día de hoy. Gracias por escucharnos y vernos. Nos vemos en el siguiente episodio.